Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a Casa de la Misericordia. Es el nombre de nuestra iglesia. Y el día de hoy el mensaje se llama, ¿cómo? Puros de lengua. Puros de lengua. Ahí le encargo. Abra su Biblia, Mateo capítulo 13. Vamos a leer del versículo 10 al 17. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17. Ahí sí no se la voy a fiar. Póngase de pie. Y vamos a leer del 10 al 17. Recuerde, con pausas, poniéndole sabrosura a la lectura, para que vayamos entendiendo el contexto del mensaje puros de lengua. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero ese ya me seguí. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Usted. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha cerrado, los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, que se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. ¿Todos? Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Tome su lugar. En el contexto de esta palabra de Mateo capítulo 13, Mateo le cuenta a la iglesia, ahora a nosotros también, cómo Jesús había llegado a una ciudad y se había hospedado en una casa que estaba cercana al mar. Lea usted Mateo 13 allá en su casa, y el 12, y va a ir entendiendo en dónde se encontraba Jesús. Entonces se hospeda en una casita a un lado del mar. Y pues, ¿quién va al mar que no le guste pisar la arena? O estar escuchando el sonido del agua, cómo está pegando. A mí en lo particular en la noche me encanta voltear a ver las estrellas, sobre todo cuando no hay luz, porque se ve precioso el cielo abierto y puedes ver muchas cosas. Incluso ahí te pones a ver: ¡ay, hay un ovni! ¡Ay, está! Entonces, imagínense, Jesús pues tuvo la tentación, dijo: pues yo me salgo, yo veo acá, descanso un ratito. Pero mucha gente se dio cuenta que Jesús se había salido de la casa al mar, ahí en la orillita, y se le empezaron a sentar a un lado, y entonces, ya sabe, la Biblia dice que lo apretujaban, que se le encimaban, y entonces como que se incomodó Jesús. Y el paso siguiente que la Biblia nos muestra es que él se sube a una barca y desde el agua les comenzó a hablar a todo ese grupo de personas que estaban en la orilla. Mateo capítulo 13, versículo 3, no cierre su Biblia porque ahí está. Dice que él les habló muchas cosas por parábolas y les dijo: el sembrador salió a sembrar. Esa fue la ocasión en la que Jesús les contó la parábola del sembrador. En ese grupo se encontraban también los discípulos que le seguían a Jesús, y se aventaron todas las parábolas que él les contó en ese momento. Pero como lo acabamos de leer, hubo una pregunta que ellos les dijeron, que ellos le hacen a Jesús. Le dicen: oye, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas? ¿Por qué no les hablas como nos hablas a nosotros? Nosotros ya entendemos lo que tú nos dices, porque nos hablas directo. ¿Por qué a ellos les hablas por parábolas? Y ustedes lean lo que les dijo ahí Jesús. Y la respuesta más común, más coloquial es: ustedes tienen privilegios, ellos no los tienen. Ustedes son mis amigos, ustedes son mis discípulos, ellos no. Pero están en la ola. Ellos no tienen ese privilegio. Ellos lo que tienen es una religión, tienen a los profetas, tienen la ley, pero no están capacitados para ver, para oír, y menos para entender las palabras que yo les estoy diciendo y que les hablo del reino de los cielos. Pregunta: ¿cómo sabía Jesús que ellos no entendían las palabras que escuchaban?
Por la cara, ¿no? Así de, Así también yo como pastor a veces les digo algo y, O luego si traen libretas se agachan y sobres la notan. Como que investigar lo que dijo el pastor. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, cómo Jesús lograba entender esos rostros que estaban en la multitud. No entiendo absolutamente nada. Por más que este hombre nos esté explicando, yo no entiendo nada. En el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la palabra de Dios que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente al mal. ¿Qué dice que hizo Dios? Vio. ¿Qué vio? No solamente vio sus caras. Dice la palabra que él vio todo designio de los pensamientos del corazón. ¿Y dónde está el corazón? Acá, ¿no? Este es el pechito, el corazón. La Biblia, cuando habla de corazón, habla de alma, mente, pensamiento, razón, sentimiento. Todo lo que nos integra como personalidad. Dios sabía en el Antiguo Testamento que todo pensamiento, intención, sentimiento del hombre está encaminado al mal. ¿Qué testamento es este? Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Mateo número 4, dice que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué qué? ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Este versículo nos ayuda a reconocer dos cosas. Primero, que Jesús es Dios, y segundo, que Dios conoce nuestros pensamientos, ¿no? Aquí está la afirmación. Si usted tenía la duda todavía de que, oye, ¿por qué dicen que Jesús es Dios y que quién sabe qué? Bueno, la Biblia dice que así esa capacidad de omnisciencia o de toda sabiduría de Dios, Jesús la tenía. Pero limitaba como hombre su poder, porque él decidió venir en forma de hombre. Pero esa es otra historia. Entonces, estos dos versículos, aparte de ayudarnos a confirmar esto, nos hacen saber que Dios conoce el corazón de las personas, conoce los pensamientos, conoce las intenciones. Por eso Jesús dice, por mucho que todos estos me sigan, no alcanzan a ver, no alcanzan a entender, ni a imaginar cómo es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque vienen con un corazón religioso, porque vienen con un corazón no recto, vienen con un corazón solamente de ver qué es lo que pasa. ¿Y cuál es el problema? El problema es que esto sigue pasando con los seguidores de Jesús al día de hoy. El problema no es que hace más de 2000 años esto pasaba y ay, mira, pobrecitos, no lograban entender la palabra de Dios. Eso sigue pasando en todo el mundo, porque dentro y fuera de esta congregación sigue habiendo gente que cada fin de semana va a las iglesias, vienen los lunes, vienen los miércoles, van a la oración, van a los ayunos, ayunan, hacen, oran, cantan, diezmas, ofrendan, hacen promesas, hacen todo lo que pareciera la obra de un creyente, de un seguidor de Jesucristo. Lo hacen y no pasa nada. Y tú de ojos, si tú lo vieras, tú dirías, ese hombre es santo, esa mujer es justa, no, es un ejemplo. Pero esa persona, por más que escuche, por más que cante, por más que llore, por más que haga lo que haga su vida, si en su vida no hay un cambio sincero, si no hay el arrepentimiento, la metanoia, el cambio de forma de pensar, el cambio de dirección, lejos de ser alguien bendecido, esa persona está toda chamboy. ¿Sí o no? Parece el chanfle. Le pega para allá y se va para allá. Agarra un trabajo, le va mal. Agarra novio, le va mal. Viene y le dan esto y se le echa a perder. Le dan comida, se le pudre en el camino. Entonces dices, oye, ¿qué pasa? Pues ¿qué Dios la trae contra mí o qué? Pues como de a cómo y de a cuánto. Oye, pero entonces ¿para qué vas a la iglesia si estás bien salada? Estás bien salado, pues. Porque en esa persona lo que hay es una religión puesta en el corazón. Y entonces todo empieza a ir de mal en peor, el carácter se le empieza a amargar, todo le empieza a parecer mal. Ya lo que antes veía como bendición, ahora para él o para ella es una maldición. Y entonces ahora, ¿qué sigue? La Biblia dice, Mateo 13, versículos 13 y 14, la respuesta de Jesús. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden.
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Y la profecía de Isaías decía, ¿usted se acuerda cuándo se escribió Isaías? Al menos 1500 años antes de que Jesucristo viniera y dijera estas palabras. Se cumple la palabra de Isaías: de oído oiréis, no entenderéis, viendo verás y no percibirás. Como dicen en mi pueblo, ¿estás viendo? ¿Estás viendo y no ves, vato? Hermano, desde Génesis, fíjese cómo Dios dice que el corazón del hombre es idólatra. Y usted lo ha venido leyendo ahora que se agarró a leer la Biblia. Ve cómo el hombre constantemente, Moisés levanta la vara, ya querían adorar la vara. Moisés se sube, Aarón hace un becerro y ya lo estaban adorando. Y todavía decían, Aarón, que había visto los milagros de parte de Dios, dice, aquí está su Dios, adórenlo. El hombre es religioso, pero por tradición. Nada más luego no adoramos esas plantas porque de veras. ¿Sabe por qué el pastor no le avisa que no va a venir? Porque no vienen. Porque piensan que yo soy el que... No, el pastor está bien chido. Cuando ora el poder, trae poder. Si el pastor no ora, él no se sana. No me va a sanar a mí. No, hombre, ya mero. Pero yo sí anuncio que, hermanos, voy a tomar un día de descanso, de vacaciones, iglesia vacía. Se lo firmo. Y ha pasado. Entonces, por eso mire mejor, chitón, ya cuando ve usted que llega otra persona a compartirle la palabra, dice, el pastor me la jugó gacho. Yo también me pude haber ido de pinta a ver el partido, ¿no? Avísenme, dice aquel. Entonces, fíjense cómo eso lo seguimos teniendo. Perdemos el contexto, pero lo seguimos teniendo. Dentro de la iglesia nos volvemos idólatras. No, es que si el hermano no canta, no es que si el hermano no ora, no es que si no se siente lo mismo. Santa Cruz. De oído oirás, no entenderás. Viendo verás, no te cae el 20. El milagro no lo hace el hombre, el milagro lo hace Dios, pero no lo alcanzamos a percibir. Por eso Jesús dijo en Marcos 7:6, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Toda la gente que estaba ahí alrededor de él en esa barca, que tenían la carita muy atento a lo que él decía, él sabía que ese pueblo decía que le honraba de palabra, pero el corazón estaba lejos de él. ¿Por qué? Porque esos que un día le llamaron maestro, unos días después gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle, liberen a Barrabás. Eran las mismas personas. Y solo un grupo muy pequeño fueron los que se mantuvieron fieles y no estuvieron en su crucifixión. Ellos volvieron a encontrarse con Jesucristo hasta después de la crucifixión. Eran los discípulos. Eran los famosos apóstoles los que también dejaron a Jesús solo. Viendo, no ves, oído, lo escuchas, no entiendes. Hermano, ¿por qué las personas, aquí cabe esta pregunta, ¿por qué las personas dicen amar a Dios y al final hacen su voluntad? Ahí le va otra vez por si no la escuchó y se estaba durmiendo. ¿Por qué las personas dicen amar a Dios y al final hacen lo que quieren? Estaba puesta esa pregunta ahí. Va a ver usted por qué. Romanos capítulo 10 nos da esa respuesta y nos dice que son 3 razones. La primera, por ignorancia. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 10, capítulo del 3 al 5. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. 3 cosas: ignorancia. Segundo, necedad, porque la gente hace lo que quiere. Y tercero, rebeldía, desobediencia, orgullo, rebelión. Yo que me voy a andar cuadrando, que me van a andar mandando. Ahí apúntele Romanos 10 del 3 al 5. Búsquele. Hermano, ¿por qué las personas dicen amar a Dios y al final hacen su voluntad? Por esas 3 cosas. Oseas 4 del 1 al 5 demuestra también y nos dice que hay ignorancia. La palabra ignorancia aparece 43 veces en la Biblia.
43 veces en la Biblia. No es un tema mínimo. Para aparecer 43 veces en la Biblia, mira que hay necedad en el corazón del hombre. Oseas 4 del 1 al 5 dice: escuchen palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra, hay ignorancia. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio sucede, por lo cual la tierra se llenará de luto, se va a cansar todo morador de ella, con las bestias del campo, con las aves de los cielos, los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a otro hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás en el día, y caerá contigo también el profeta de noche, y a tu madre destruiré, dice Dios. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque la gente no quiere leer. Y ahí va la cantaleta del pastor otra vez. La gente no quiere leer la Biblia. Tiene una resistencia. No, es que yo no sé leer. No, es que la letra es chica. No, es que está muy grande y me lastiman. No, es que es letra blanca. No, es que la hoja está muy delgada. No, es que está muy gruesa. No, es que no la puedo rayar. Necesito una Biblia de comentarios. Ya tiene los comentarios, trae mucha letra. Oh, qué la canción. Pero siempre hay un pretexto para mantenerse ignorante, hermano. Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tu casa es destruida porque te falta conocimiento. Tu vida está destruida porque te falta conocimiento. ¿De quién? ¿De la vida? No, de Dios. Porque en la palabra de Dios están todos los secretos que necesitas. ¿Tienes algún problema sexual? Ahí. ¿Tienes algún problema con vicios? Ahí. ¿Tienes algún problema económico? Ahí. ¿No sabes educar a tus hijos? Ahí. ¿Quieres tatuarte? Ahí. Hasta el eco irá nomás. Chulada, ahora sí quedó perrón. Y fíjese, la ignorancia hace al hombre recto, hace al hombre necio, perdón. ¿Qué es ser necio? Alguien que procura su voluntad. ¿Gánale a un necio? No, es más fácil que muevas un edificio como el Matute Remus, ¿verdad? Se pone así. La palabra necedad aparece 105 veces en la Biblia. 105 veces la Biblia dice que en el hombre hay un corazón necio. ¿Quién es un necio? Alguien que tuerce hasta su propia palabra, su carácter, con tal de salirse con la suya. Un necio busca siempre sacar provecho de lo que él tiene en sus manos. Siempre para él. Es gente desobediente, gente que no honra a sus padres, mucho menos va a honrar a Dios. Y que, como dijo Jesús, dicen lo que dicen y hacen lo que hacen según por los demás, pero incluso hasta el servicio para sus padres o el servicio para las personas pueden decir que es una bendición para servirle a Dios. ¿Por qué? Porque están en su macho. Son necios. Y yo le sirvo a Dios así. Y a mí no me van a mover. Y la Biblia dirá eso, pero yo no le voy a hacer caso. Yo digo que la Biblia tendría que decir esto. ¿Ha escuchado a personas así? Hasta usted se ha visto así. ¿Para qué le digo que no? No se me vino una canción, pero ahí andaba sonando. Hermano, hay tantas palabras, apúntele ahí. Hay tanta palabra en la Biblia. Eclesiastés 4:5. Eclesiastés 4:5 dice que el necio cruza sus manos y come su misma carne. El necio llega a ser tan orgulloso que si se tiene que tragar él mismo, se traga, con tal de no dar su brazo a torcer. ¿Cuántas veces no lo hemos ejecutado? Job 5:2 dice que es cierto que al necio lo mata la ira. Y sí, un necio normalmente es iracundo. ¿Por qué? Porque va a tratar de imponerte su voluntad y te va a querer ganar a cualquier precio. Al necio lo mata la ira. Salmos 96:2: el hombre necio no sabe, es ignorante. El hombre necio se cierra. La palabra de Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Al que te madruga, dos le ayuda. ¿Dónde lo dice? No sé, pero ahí la dice la Biblia.
Búscale. Como si él supiera, ¿no? El necio no sabe. Proverbios 10:14. La boca del necio, ¿qué dice? Es calamidad cercana. Mantenerte cerca de un necio es tener problemas en tu vida. Siempre, innegablemente, un necio te va a meter en problemas. Usted póngale ahí en su teléfono, si tiene la Biblia, póngale necio. Y se discute todos los demás versículos. Son más de 100 versículos para los necios. Dios tiene un tema con el necio. Por eso dejó tanto recurso. Hermano, el hombre necio tuerce su entendimiento, destroza todo lo que está a su alrededor. Isaías dice: ay a los que a lo malo le llaman bueno y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El necio va a estar tan dispuesto a ganarte todas, que va a decir: no, hombre, la pornografía es buena, el cigarro es bueno, es bíblico, el alcohol Jesús tomó, Jesús convirtió el agua en vino, y que chupe porque dice que era el más bueno. Entonces vámonos por un Johnny Walker del rojo, papá, con su hielo acá a la Rocks, ¿no? Con su Camentiu de 3 dedos, así su sal. Hermano, el necio con tal de ganarte torcerá la palabra de Dios a tal grado que, ¿en serio? Te va a meter dudas. Pero dice la Biblia: ay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. ¿Qué va a pasar con ellos, Señor? ¿Por qué dijiste ay? Por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo, como el fuego consume al pasto seco y la llama devora a la paja, así será la raíz de esos hombres como podredumbre. Su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Hermano, ser necio tiene un precio. La semana pasada hablábamos que queremos entregarle nuestra familia, a todos los que amamos, a Dios, y que tenemos que soltarlos. Pero el necio, tarde que temprano tendrá su precio. No puedes, su paga, no puedes decir que tienes la razón cuando la palabra de Dios te dé la evidencia que no la tienes. Y aún así te amachas a seguir viviendo como tú quieres. ¿Por qué? Por ignorancia. Nos regresamos al punto anterior. Las personas que son necias, vean cómo lleva un hilito. Vamos al tercer punto. No conocen la sujeción. Las personas que son necias son desobedientes. La palabra desobediencia aparece 77 veces en la Biblia. El hombre es desobediente por naturaleza. ¿Sí o no? El John, el vato acaba de nacer, no hacía caso. Acuérdate de tu hijo. ¿Quién le enseñó a mentir? De 1 año, año y medio, que ya más o menos. ¿Quién tiró eso, chiquito? Ni hablan, pero ya le echan la culpa a los demás. Nosotros no le enseñamos a mentir al hombre, porque el hombre ya tiene la mentira, ya tiene ese camino en el corazón. Dios lo dijo desde el principio, lo acabamos de leer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos de 2 al 5, dice que los hombres desobedientes, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, hombres que no tendrán afecto natural, que serán implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, que aborrecerán lo bueno, que serán traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ese es un hombre necio, un hombre orgulloso, un hombre que no se sujeta a la palabra de Dios. Alguien que solo está buscando lo suyo, su propio bien. ¿Usted cree que esa persona se sujeta a las autoridades? No. No se sujeta a sus padres, no se sujeta a sus jefes en el trabajo, a sus maestros. ¿Por qué? Porque él es un hombre ignorante, necio, orgulloso y desobediente. Piensa que todo el mundo le debe algo. Pero ¿sabe qué? Estamos hablando de la gente que está dentro de la iglesia.
No estamos hablando de los que están afuera, estamos hablando de los que estaban siguiendo a Jesús. ¿Por qué les hablas así, Señor? Porque ellos tienen su propia religión, tienen su propio ídolo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para poder darnos cuenta de este gran problema en el que podemos estar metidos? Porque podemos estar siguiendo a Jesucristo, eso sí. Podemos andar ahí en el camino y actividad, venimos a la actividad y hagamos esto y lo hacemos. Pero en el corazón no hay sinceridad para servirle a Dios. Oímos, no entendemos. Antes de querer cambiar a alguien, lo veíamos la semana pasada, teníamos que ser ejemplo para los demás. Tenemos que ser ejemplo para los demás. Para nuestra casa, para nuestra familia, para aquellos que decidimos o que decimos amar con todo el corazón. Para ellos tenemos que ser un testimonio. Para ellos sí tenemos que ser ese factor de cambio. Hermano, te hago una pregunta. ¿Cómo saber si no eres tú ese seguidor de Jesús que está escuchando pero que no está entendiendo una sola palabra de lo que se está diciendo aquí? ¿Cómo saber si no eres tú del vato que está hablando Jesús? De la dama que está hablando Jesús. Años y años en la iglesia, años y años, y no obedeces. Honra a tu padre y a tu madre, coma, para que te vaya bien y tus días se alarguen y seas de bendición en la tierra. Y tú dices, desde que te dicen honra a tu padre y a tu madre, yo voy a andar honrando a esos viejos. Hijos malos pesados me pegaron, me hicieron así, pastor. Yo que voy a honrar a esos viejos que se mueran, que la muerte, la vida les cobre. Aleluya, gloria a Dios, pastor. Sí. Escuchas solo la primera parte y no escuchas la bendición que Dios tiene. Cuando Dios da una orden, cuando Dios te pide que tú vayas más allá, siempre va a haber un beneficio para ti. Honra a tu padre y a tu madre, coma, para que tus días se alarguen, para que seas de bendición en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tú dices, bueno, los voy a honrar aunque sea pues, por interés. Me sujeto, me cuadro porque quiero bendición. Y si Dios dijo que los ame así como son, borracho, drogadicto, prostituta, ya se murió la vieja, pídale perdón si ya se murió. Si ya se murió el hombre, pídale perdón y honre a su padre estando ahí en la tumba. Si en vida no lo honró, honrelo ahorita en muerte. Honre la memoria, lo que su padre le enseñó. ¿Cómo saber si tú no eres ese seguidor de Jesús? Que no oye, que no ve, que no entiende. Analízate profundamente y duro. Así como juzgas a los demás, así mismo tú júzgate. Ay, pastor, ¿yo? ¿A mí? Sí, júzgate. Todo el mundo tiene la culpa menos tú de lo que sucede a tu alrededor. Todo el mundo. La vida me mandó aquí a este mundo para sufrir. Yo tuve que haber sido en las novelas, ahí ha salido mi historia. Tengo un libro para escribir. Hay que juzgarnos, hay que analizarnos antes que juzgar a los demás. Hazte la prueba del añejo, mídete con la vara que mides a los demás. A la gente le ponemos unas varotas así de este vuelo. No, mi viejo tiene que ser de este vuelo. Tratarme y chiquearme así. ¿Y usted la trata así? ¿Usted lo trata así? Mis hijos tienen que respetarme y cuadrarse. ¿Usted los respeta? Mis hijos respeten a las autoridades. ¿Usted la respeta? Cuádrese, mi hijo, cuando vea al pastor y usted anda hablando ahí con las familias del pastor, ¿ah? Satanás le repugnancia. Usted hable del pastor a gusto. Para eso, hermano, tenemos que ser honestos con Dios. Empezamos diciendo que Dios sabe de todos modos lo que hay en tu corazón. Para empezar, por ahí abrimos el mensaje. Si Dios sabe tu corazón, tus pensamientos, todo lo que puede haber, ¿qué le vas a esconder? Nada. No le estás escondiendo absolutamente nada. Lo único que estás demostrando es que hay tres cosas en tu corazón: ignorancia, necedad y desobediencia. Hay que reconocer nuestro pecado. Hay que arrepentirnos, cambio de modo de pensar, la famosa metanoia. Arrepentirnos y seguir adelante. Dios es misericordioso. No te ha quitado la vida. El día que tú no despiertes, ese día se te acabaron las oportunidades de parte de Dios. Ese día fue el último día que Dios tuvo misericordia para ti. Y te aseguro que si ese día tú no te arrepentiste, vas a estar como el compa que vimos la semana pasada, volteando para arriba.
torciéndote en el fuego y recordando, híjole, la semana pasada fue mi última oportunidad para aceptar a Jesucristo con todo mi corazón. Se acabó. Pero si hoy despertamos, es porque aún Dios ha tenido misericordia de nosotros y podemos cambiar nuestro modo de pensar. Eso es una decisión propia, ¿sabe? Cambiar el modo de pensar. La Biblia dice, quítense toda maledicencia, ira, contienda, bla, bla, bla. Pero dice, quítense. No dice, te la voy a quitar. Dice, quítatela tú. Esa es tu labor. El necio no escucha, el necio no cree, el necio no ve, no se da cuenta de su entorno. Por eso ni puede ni quiere sujetarse a la palabra de Dios. El necio tropieza y tropieza, y sufre y no entiende. Y como dice don Teofilito, ni entenderá. Seguirá por el mismo camino, porque sus ojos tal vez ya fueron velados. Ya no alcanza a ver, ya no alcanza a entender. Hermano, ese hombre sigue y seguirá pensando que la justicia y la salvación es como Moisés lo dijo, por obras. Por obras. Yo voy y llevo ropa y con eso ya fue mi ofrenda a Dios. Yo me doy mi diezmo y con eso ya tengo... No, la Biblia, ahí léale en Romanos, dice que el fin de la ley es Cristo y que la justicia de Dios se cumple en Cristo, y esa justicia solamente se puede recibir a través de la fe, no a través de las obras que tú puedas hacer. La Biblia dice que tus obras delante de Dios son trapos sucios, no sirven para nada, absolutamente para nada. Si tú vas y entregas tu vida pero no tienes amor, como dice Efesios 13, no sirve para nada. Ay, Señor. Hermano, aprende a vivir el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuál es el propósito? Que tú reflejes a Jesucristo para los demás. Ese es el propósito del Señor. Para eso te creó a ti, para eso te rescató del mundo, para que tú reflejes a Jesús en la vida de las demás personas y que ellos puedan reconocer que por gracia somos salvos, porque tú no hiciste nada para merecer la salvación que tienes el día de hoy. Absolutamente nada. Lo que hiciste fue echar a perder tu matrimonio, andar en vicios, andar de pornógrafo, andar en sexo, drogas, rock and roll, golpes, violencia, destrucción. En eso andabas, no hiciste absolutamente nada. La gracia de Dios fue la que te salvó. En ese momento Dios te dio fe y le recibiste por la necesidad que tenías, no por otra cosa. Le recibiste por necesidad. Esto no es tuyo, es un don de Dios y no es por obras. La salvación no es por obras, para que nadie diga, uy, Dios me salvó porque yo puse ahí, yo soy pastor de la iglesia del Nazareno allá en el Rosario, sí, cómo no, hartas almas ganadas para el Señor, yo soy bueno. Hoy no más, hoy el agua, dice mi agua. Hermano, esto es misericordia. Todo el que crea, dice la palabra de Dios, no va a ser avergonzado. Hay un respaldo. Cuando estos hombres le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas así? Porque ustedes tienen derechos, porque ustedes son privilegiados, porque ya entienden la palabra de Dios. Y si han creído por fe, nunca vas a ser avergonzado. Nunca. Dios siempre te respaldará. Y la palabra lo dice, que el hombre de Dios es como un árbol plantado junto a un río, que siempre está verde, que siempre da fruto, que la hoja no cae, que todo prospera. En todo lo que ese hombre hace, todo prospera. ¿Por qué? Porque Dios no avergüenza a sus hijos. Dios sostiene a sus hijos, aun cuando toman malas decisiones. O sea que los hijos de Dios también toman malas decisiones. Sí, todavía. Estamos en un proceso de perfeccionamiento. Hermano, esta es la garantía más grande de parte de Dios. Da un paso atrás, analízate, créele a Dios, júzgate tú mismo. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿La estás entendiendo? ¿La estás aplicando? ¿La estás viviendo? ¿O simplemente hay un ruido ahí que pero tu vida no ha cambiado? Sigue siendo la misma. Sigues necio a querer hacer tu santa voluntad. El fin de toda ley, de toda justicia es Jesucristo. Conocerlo a Él, aprender de Él, imitarlo a Él. El hombre de Dios, el Hijo de Dios, el discípulo de nuestro Señor, tiene que ser como Jesucristo.
Romanos dice que hay necedad, hay ignorancia, hay soberbia y orgullo. Y Jesús dijo todo lo contrario. Jesús dijo: lleven mi yugo, lleven mi carga, aprendan de mí. Soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice ahí? Hallarán descanso para sus almas. Deja de luchar. Deja de querer los primeros lugares. Deja de querer ser el primero al que reconozcan. Quítate esa venda de decir yo soy cristiano y vive ese cristianismo para que puedas entender que la vida cristiana, el llevar el yugo del Señor, que esa carga es ligera, Él mismo lo dijo, no es una carga pesada. Esa carga te va a volver un hombre manso, un hombre humilde, y en medio de ese proceso encontrarás descanso para tu alma, paz. Los millonarios pagarían tanto dinero por tener la paz que tenemos, pero ni con todo su dinero lo pueden conseguir, porque en el corazón esa paz solamente la puede dar Dios, solamente. Mateo 11:29. Ahora, pastor, yo no quiero. Bueno, la Biblia dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Dónde lo dice? Mateo 23:12 y Lucas 14:11. Cada quien es libre de tomar su decisión. Cada quien es libre de seguir viviendo su vida como quiera. Oyendo, oyes, no entiendes. Viendo, no la captas. Un día, si hoy estás enaltecido, te van a humillar. ¿Quién? Dios. En público. Porque Dios no hace nada. Tú lo hiciste en oculto, como le dijo a David. Tú lo hiciste en oculto, no te preocupes, yo te voy a humillar en público. Porque eras mi rey. Y yo voy a sacar tus trapitos al sol. Pero mira, hermano, si tú te humillas, Dios te va a exaltar a su tiempo. Y te va a poner en lugares que nunca has imaginado. Conclusión. Sé manso y humilde. ¿Como quién? Como tu Señor. Manso y humilde, no orgulloso. Manso y humilde. Humíllate. ¿Ante quién? Ante todos. ¿De qué te sirve ser cabeza o primero? De nada. El que va adelante tiene que ser ejemplo de los que van atrás. Y a veces el que quiere estar adelante es una desgracia para los que van atrás. Por eso los hogares están destruidos. Pues hay cárceles llenas. Porque como padres, como hijos, como amigos, como creyentes, no somos un ejemplo. Humillémonos delante del Señor y hagamos como Jesús. Si Él dijo: sean mansos, sean humildes, entonces hagámonos obedientes hasta la muerte. Hagámonos obedientes hasta la muerte. Él murió crucificado y no quería. Usted ya lo sabe. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y otra vez regresó: Padre, que no sea, pasa de mí esta copa, pero si tú no quieres, así como que si yo queriendo, ¿verdad? Ahí a ver qué le decía. Si Dios le decía: no, ¿sabes qué, hijo? No, ¿cómo crees que vas a sufrir? Se forzó. Así mismo, fórzate, hermano. Entrega tu corazón, tus pensamientos, tu mente. ¿Sabes que estás haciendo mal el día de hoy? Cambia. Fórzate. Cambia. Pídele fuerza a Dios. Y Dios te va a respaldar. La palabra de Dios lo dice. Póngase de pie, vamos a orar. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.